¿Qué tal? Soy Diego, profe de clínica infantil y os voy a contar un poco cómo hacemos en CEDE para explicar esta materia, ¿vale? Antes de empezar me presento, soy Diego Carracedo, yo fui alumno de CEDE, en mi caso fui alumno de las clases de los sábados cuando había en Valladolid, me presenté en la convocatoria de 2015 y saqué plaza, ¿vale? Y quedé en el puesto número 4, así que guay. Y actualmente soy todavía residente, soy R4, lo cual quiere decir que me quedan poquitos meses de PIR, ¿vale? Bueno, actualmente soy residente en La Paz, en Madrid, actualmente roto en psico-oncología, es una rotación súper dura pero súper bonita y compagino el PIR, bueno, pues con lo que hacemos por la tarde de atención continuada, con máster y doctorado, o sea que bueno, da para muchas cosas el PIR, ¿vale? Os cuento un poco cómo está estructurada infantil. Infantil tiene dos partes, ¿vale? Está la parte 1 que son trastornos del neurodesarrollo y la parte 2 que son todos los demás trastornos. La parte 1 es como la más específica de infantil, como vemos los temas, y la parte 2 también hay una parte más específica de infantil, pero también hay muchos trastornos que se solapan con los de adultos o que tienen manifestaciones diferentes. Y en este vídeo lo que vamos a ver es un poco explicaros cómo se prepara en CEDE la parte de trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? O sea, un poco estos primeros temas: discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, TEA, TDAH, aprendizaje y motores, ¿vale? Y también hay un tema 1 de introducción que posiblemente sea el tema así como de más miscelánea, pero que es importante porque estructura un poco cómo vamos a entender el resto, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona psicología clínica infantil en el examen PIR? Bueno, pues de esta manera, ¿vale? Estos son los últimos años, hay unas 25 preguntas de todo el bloque de infantil, ¿vale? 25 preguntas de media más o menos por examen, aquí vemos la tendencia, ¿no? Pues 27, 21, 29, 25, 29, este año, el examen de 2019, convocatoria 19, examen de 2020, ¿vale? Hay menos preguntas y tiene 22, o sea que más o menos se mantiene la proporción, incluso aumenta un poquito. Y de la parte de trastornos de neurodesarrollo, pues como vemos antes había 12 preguntas, que era casi como el 40%, luego fue cayendo y ahora está como en 7 preguntas. También es verdad que la parte de trastornos de neurodesarrollo es bastante más corta que la segunda parte, por lo tanto, aunque ambas partes son muy costo efectivas, son muy rentables en cantidad de estudio, preguntas, la primera parte, que es más corta, aunque tenga menos preguntas, también es muy rentable. Y además, las preguntas están concentradas por temas, por lo tanto hay como temas muy importantes que hay preguntas siempre, por ejemplo de TDAH hay preguntas siempre, a veces 2 o incluso 3, y luego que hay temas muy interesantes, ¿no? Discapacidad intelectual, TEA y TDAH, que son de los que más preguntan, son temas como muy interesantes, ¿no? La clínica infantil normalmente es una materia que gusta mucho, que es muy bonita de estudiar, es muy interesante, y estos temas especialmente. Y además son temas donde la psicología clínica tiene mucho que hacer y mucho que decir, ¿no? Entonces, bueno, el tema 1, introducción, que es un tema que abarca un poco la historia de la psicología clínica infantil, los modelos teóricos, cómo ha ido evolucionando esta disciplina a lo largo del tiempo y también un poco cómo es la psicología clínica en los niños y adolescentes, que tiene muchas particularidades. No es lo mismo evaluar a un niño que a un adulto y además dentro de lo que es la infancia y la adolescencia varía mucho. No es lo mismo un niño de 5 años y un adolescente de 15. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para evaluar, para saber qué test o herramientas tenemos que utilizar, qué intervenciones son las validadas, etcétera, ¿vale? Todo esto lo tenemos en el tema 1 y, como digo, nos estructura mucho para el resto de la materia, ¿vale? Discapacidad intelectual, 48 preguntas. En esta última convocatoria ha habido una pregunta de discapacidad intelectual, sobre todo de etiología y clasificación, ¿vale? Y TEA también, 55 preguntas, y han preguntado mucho de autismo. Ahora, como el DSM-5 cambia un poco bueno, un poco no, bastante, ¿no? La clasificación, pues las preguntas son más de trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? Luego tenemos comunicación y aprendizaje, que son los temas de los que menos han preguntado y que son los temas que normalmente, al menos lo que los alumnos me cuentan, y mi experiencia estudiando también era la misma, son como los que menos gustan, ¿vale? Son temas cortos y de los que hay menos preguntas, ¿vale? Y suelen ser preguntas bastante fáciles, ¿vale? TDAH es el tema del que más preguntan, es un tema súper interesante, es un tema además que es de candente actualidad, ¿de acuerdo? Y cunde mucho, siempre hay preguntas de TDAH, ¿vale? Y el último, motores, que aunque no tiene muchas preguntas, vamos a ver, ¿de acuerdo?, que son preguntas recientes. Aquí tenemos las últimas convocatorias, ¿vale?, las últimas 5 convocatorias, y vemos que TDAH es del que más han preguntado, con 14 preguntas, y el siguiente, motores, aunque en el histórico total de motores no hay muchísimas preguntas, pero recientemente están preguntando mucho.
¿vale? Después TEA, luego aprendizaje, introducción, discapacidad y comunicación, una pregunta en los últimos 5 años. ¿Vale? ¿Y qué es lo que preguntan de aquí? A la hora de decir, me voy a preparar psicología clínica infantil, cojo el manual de CEDE, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo que más, criterios diagnósticos y ahora mismo DSM-5. Con esto se contestan muchas preguntas. Tratamientos, etiología y también, ¿no?, el tema 1, nociones básicas. Por ejemplo, el año pasado, pues la edad mínima para evaluar con cuestionarios a los niños, pues es una pregunta de este tema. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas así como más frecuentes ya entrando en contenido? Pues TDAH, sobre todo criterios DSM y tratamiento, ¿vale? Tratamiento en tics también es algo que preguntan mucho y estas dos partes están muy desarrolladas y muy bien explicadas en el manual de CC, ¿vale? Además, en la sexta edición se ha actualizado, bueno, se han actualizado todos los temas, pero sobre todo el tema de TDAH, que es el que más preguntan, está actualizado e incluye también lo que viene en las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica están empezando a generar preguntas, son bastante tochos y aquí está sintetizado lo más importante, ¿vale? Cuestiones generales de la psicología clínica, ¿de acuerdo? Que es un poco este tema 1. Vale, ¿cómo preparamos esta materia? Bueno, lo primero es las vueltas que demos es algo subjetivo, cada uno puede decidir, pero 2 vueltas por lo menos hay que dar y 3 vueltas idealmente, ¿vale? A clínica infantil. La primera vuelta la utilizaríamos para entender el material y el manual de CEDE, y en esta edición reciente nos hemos esforzado mucho en que no solo sea un manual de texto, sino que se pueda leer con un hilo, de tal forma que sea como una lectura progresiva, interesante, ¿de acuerdo? Entonces ayuda mucho a comprender el material y el tema 1, la introducción, que es el primero, como que te estructura mucho para los demás temas, ¿de acuerdo? Se puede integrar con otras materias como evaluación, psicología, psicoterapia, sobre todo la parte 1 de neurodesarrollo. La parte 2 se solapa mucho con clínica de adultos y también, ¿no? Pero es verdad que cuando damos estas primeras vueltas tenemos que comprender y también aprovechar el conocimiento que se solapa. Pues, por ejemplo, en evaluación hay cuestiones de evaluación que se aplican también a los niños, ¿no? Y viceversa. En una segunda vuelta tendríamos ya que empezar a memorizar y hay cuestiones que no queda otra que memorizarlas. Por ejemplo, los criterios del DSM-5, pues si hay una edad mínima, pues esa edad mínima hay que saberla, ¿vale? Y también ítems de convocatoria. Los ítems de infantil son ítems que en general no van a pillar, no son enrevesados, por lo tanto hay muchos ítems que son de criterio DSM y contestar, a veces te ponen el criterio DSM pero con un ejemplo y lo contestas, ¿de acuerdo? Entonces hacer ítems de convocatoria ayuda un montón, ¿vale? Bueno, ¿qué herramientas tenemos? Pues el manual de la sexta edición, porque realmente en clínica infantil preguntan de muchos manuales. Aquí tenéis que si el DSM, que si la CIO, psicopatología, otro de psicopatología, varios de clínica adolescente, entonces hay como muchos manuales. Y en el manual de CEDE está resumido lo más importante de todos ellos en función tanto de la actualidad de los contenidos como de, sobre todo, la tendencia de preguntas PIR, ¿vale? Por lo tanto, con el manual de la sexta edición no hace falta ampliar. Si alguien quiere ampliar, sin problema, nos preguntáis, oye, yo quiero ampliar porque esta parte me interesa más, porque me cuesta más, porque veo que preguntan lo que sea, y os decimos, ¿vale? Pero no hace falta ampliar. ¿De acuerdo? Y hemos incluido ya la CI 11, es poco probable que pregunten el año que viene por la CI 11, pero está bien, ¿no? Yo creo que es interesante que esté incluida por si preguntan y no esperar a que pregunten para incluirla, ¿vale? Entonces, no haría falta ampliar, ¿vale? Bien. Bueno, ¿no? Además, como digo, en el manual están incluidas todas las preguntas del año 2000 al 2000 hasta la última convocatoria, ¿de acuerdo? Explicadas. ¿De acuerdo? Es decir, está la pregunta en el contexto teórico y explicada por qué es la correcta, además de los manuales de exámenes que tenemos. El propio manual, además de la teoría, en determinados puntos, cuando son complejos, o por ejemplo, cuando hay una contradicción, incluye como notas, diciendo, esto está expresado de esta manera porque en X manual dicen esto y en otro dicen esto, y es un contradictorio y se explica por el año de publicación, por la población, etcétera, ¿no? Como que además de lo que es la teoría, incluye como comentarios para entender cómo estudiar, ¿vale? Lo cual es muy interesante, que ayuda a estudiar, ¿vale? Las partes que generan más dudas están como más explicadas y se han eliminado o resumido contenidos que llevan tiempo sin caer en el examen, ¿vale? No es cuestión solo de acumular, sino también quitamos. Una de las herramientas más potentes de la preparación con CEDE es el foro de dudas. Es un foro de dudas que está abierto durante toda la preparación,
desde que te matriculas hasta el día de antes del examen, ¿de acuerdo? No es un foro que vaya por cuando te preparas, es un foro que está abierto constantemente y que sirve para dudas de contenido, por supuesto, para dudas de pregunta de examen, pero para dudas también de, oye, que mira, me he quedado bloqueado en este tema, que es que no sé qué hacer, me lo salto, no me lo salto, además aquí luego tenéis tutores durante CD, ¿vale? Como otros servicios más de CD, pero que vale un poco para, no solo para dudas teóricas, sino para acompañar durante el estudio, que es importante, ¿vale? Y yo, vamos, cuando yo me preparé el PIR, que no tenía un grupo de estudio y demás, para mí fue muy útil el tener a alguien al que escribirle una duda, ¿no? Porque al final, si estamos estudiando y acumulamos dudas, la incertidumbre como que nos lastra mucho, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos. Yo recomiendo, ¿vale? Yo cuando saqué mi plaza PIR, el CD me invitó a grabar un vídeo que está en YouTube y la verdad es que ahora que estoy acabando la residencia han pasado 4 años, llevo todo este tiempo ya en CD, dando clase en infantil. Creo que es un vídeo que, ¿no? Como que yo creo que para momentos tanto de decidir si me presento al PIR o no, o si empiezo a estudiar o tengo como poco, como está Irene también, ¿vale? De básica, y es un vídeo que transmite muy bien cómo se siente uno cuando termina el proceso y puede ser como muy interesante cuando uno decide, venga, me pongo a estudiar o me voy a apuntar y voy a intentarlo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Cualquier duda nos podéis escribir por redes, por email, lo que sea. Y nada, pues os esperamos aquí, ¿vale? Y mucha suerte.